constitucional, ¿no? Pero eran las reformas que él creía que iban a modificar el cuadro político de la Argentina. Sí, yo creo que él lo hizo de buena fe, pero bueno, Menem también quería de buena fe ser reelegido, pero yo creo que una cuestión como una reforma constitucional es un tema que hubiera requerido un proceso más largo de meditación. En todo caso, si la cuestión que quería Menem y que Alfonsín estaba dispuesto a concederle era la posibilidad de una elección, podrían haber modificado nada más que ese artículo y se terminaba la cuestión. ¿Por qué agregar un tercer senador? ¿Por qué el Consejo de la Magistratura con las características que se hizo? En todo caso, si querían hacer un sistema semiparlamentario, que eso hubiese sido quizás una buena solución a los problemas de la inestabilidad que hay en nuestro país, tendrían que haberlo hecho bien, es decir, un sistema semiparlamentario a la francesa, por ejemplo, que si hoy lo tuviéramos, o si lo hubiera tenido de la Rúa en el 2001, posiblemente podría haber dado una buena solución política a una situación en la que el gobierno pierde una elección. Yo, pensando en este momento, creo que se podría aprovechar esa institución que se creó en la reforma constitucional, aunque es muy imperfecta, no es el sistema semiparlamentario francés, pero si este gobierno tuviera lucidez y buenas intenciones, habiendo perdido las mayorías en el Congreso, en lugar de aprovechar las mayorías que circunstancialmente mantiene hasta el 10 de diciembre para sacar, o hasta marzo, ¿no? o hasta marzo, para sacar este tipo de leyes que la gente, digamos, no considera adecuadas de acuerdo a lo que se vio en el resultado de la elección, lo que tendría que haber hecho es buscar una persona que pueda jugar el rol de una suerte de primer ministro, y a esa persona encomendarle la formación de un gobierno, conversando con los bloques parlamentarios que estén dispuestos eventualmente a apoyar. ¿Pero vos no crees que tenemos un primer ministro? Bueno, tenemos uno de facto, pero que perdió la última elección, que es Néstor Kirchner. Exacto. Entonces, Cristina Kirchner, si pensara en un buen manejo político institucional, tendría que reemplazarlo a Néstor Kirchner. Primero, está muy mal que haya sido jefe de gabinete de facto, o primer ministro de facto, porque eso significó actuar tras bambalinas, hacer que otros pusieran la firma y él tomaba las decisiones. Es así que han desgastado un montón de gente, algunos de ellos capaces, precisamente por hacerle jugar el rol de ministros sin serlo en la práctica, porque él no solo jugaba el rol de primer ministro, sino de ministro. Vos decís como si él no estuviera, él sigue estando. Bueno, por eso, yo creo que él que jugó ese rol, claramente perdió la elección del mes pasado. Por lo tanto, se impondría un cambio, pero un cambio real, es decir, nombrar un jefe de gabinete, que yo le llamaría primer ministro porque le encomendaría que él invite a un gabinete, digno de llamarse gabinete, previa conversación con los bloques del Congreso que estén dispuestos a acompañarlos en los 2 años y medio que faltan, ¿no? para cumplir el mandato. O sea que, volviendo a la reforma constitucional, aun cuando fue una mala reforma, yo creo que se podría aprovechar esa institución que se creó, dándole un sentido positivo para enfrentar una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Volviendo al tema de lo de Barrio Nuevo, no a lo que dijo sobre vos, sino a todo el fenómeno político de entonces, y tomando tu fotografía de aquel momento y tu fotografía actual, uno descubre que Barrio Nuevo en aquel momento actuó contra Duhalde, al margen también de actuar contra vos. Pero hoy está con Duhalde. Pero en aquel momento vos estabas con Duhalde, y vos en alguna medida también estabas con Kirchner, y hoy estás como totalmente enfrentado con Duhalde y con Kirchner. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo era ministro de Menem, jugaba el rol que debía jugar el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, era un ministerio enorme. Exacto, y cumplía con responsabilidad mi función como tal. Yo tenía una relación muy buena con Menem y muy transparente, muy respetuosa, mía hacia él y de él hacia mí.
Así que teníamos con él una muy buena relación. El tema de la reelección era un tema que no era de mi órbita, y yo en realidad estaba tan abocado a los temas económicos, como antes había estado a los temas de relaciones exteriores, que no le presté mucha atención a esa cuestión. Yo no es que estaba con Duhalde y con Kirchner en contra de Menem, no, yo tenía tan buena relación con Duhalde como gobernador, Kirchner como gobernador, como la que tenía con Menem. Pero convengamos que después, tanto Duhalde como Kirchner se fueron convirtiendo en personas casi más que adversarios de Menem. Y en ese plano siempre se te identificó a vos más con ellos dos. Lo que ocurre es que obviamente que después de la reelección de Menem, por el tema en el cual yo había conversado con Menem en forma transparente y él me había receptado mis comentarios y me había alentado de que siguiera adelante, que era todo el tema de las luchas contra las mafias y enquistadas en el poder. Cuando yo fui adelante, tal como Menem me lo había sugerido, que fui al Congreso, di a conocer todo lo que yo había investigado, a partir de ahí, obviamente que Menem estuvo disconforme, nunca me lo dijo a mí, pero él creyó que en esa sesión del Congreso yo iba a perder. Es decir, que terminaba la sesión del Congreso y que los diputados votaban la ley de correos que ya había votado el Senado y que yo quedaba desautorizado. Y le salió el tiro por la culata, porque en realidad, como fueron 11 horas de televisación y muchísima gente vio el debate en directo, y después los periodistas preguntaron a la gente quiénes estaban a favor y quiénes en contra de lo que había dicho yo, de lo que había dicho Cavallo, me votaron 9/10 a favor de las cosas que yo decía y me creían. Entonces, claro, Menem entró a desesperarse. Y ahí obviamente empezó una mala relación, que no fue explícita, porque nunca Menem a mí me recriminó nada, ni yo tampoco nunca lo ataqué a él, pero yo atacaba el sistema y a la corrupción que derivaba de ese sistema. Bueno, en esa confrontación un poco clara con Menem, que duró un año, desde agosto del 95 a agosto del 96, obviamente que, por ejemplo, Kirchner, Duhalde, y yo diría la mayor parte de los gobernadores, en realidad veían con simpatía, como mucha gente, incluso de la oposición, pero veía con simpatía. Y también la gente, la población en general. O sea, en ese momento yo diría que Menem quedó a la defensiva. Yo no lo hice adrede, porque nunca intenté perjudicar su gobierno. Incluso cuando yo me fui, la gente puede ver lo que yo dije y lo que yo hice a posteriori, y siempre fue tratando de que al gobierno de Menem, en los temas en los que yo había hecho contribuciones, que eran los de política exterior y en los temas de política económica, que le siguiera yendo bien. Por supuesto que yo me transformé en un crítico muy severo de todos los aspectos que tenían que ver con la corrupción y con los poderes ocultos que operaban sobre la justicia, sobre el Congreso, etc. Sobre las provincias también. Sobre las provincias, etc. Pero en las provincias también estaba Kirchner, también estaba Duhalde. Pero bueno, después me explicás. Perfecto, lo que pasa es que ellos me apoyaron a mí. Espera, Domingo, que tenemos que ir a un corte y lo seguimos enseguida. Ellos me apoyaron a mí, eso quiero destacarlo. No es que yo los haya apoyado a ellos, ¿no? Está bien.